Periódicos El Debate y Megamedios, la fusión que genera ADN Informativo MX. Regresamos. ADN Informativo MX presenta a David Uriarte con Sexualidad y Ciencia. Muy bien, amigos, gracias. Vámonos más que inmediatamente con el tema del sexo, la sexualidad y la ciencia, el erotismo y todo aquello que nos gusta escuchar cada mañana. Claro que sí. Bueno, pues efectivamente vámonos inmediatamente al tema del día de hoy, que también hay que decirlo de manera tranquilo, despacio, porque es un tema interesante. Voy a comentar sobre el erotismo. Puedo como matizarlo entre los compadres, es decir, existen relaciones homosexuales encubiertas. ¿Qué quiere decir relaciones homosexuales encubiertas? Bueno, pues quiere decir que hay prácticas, que hay expresiones comportamentales de la sexualidad que social y familiarmente no son aceptadas. Y en tanto no son aceptadas, buscas la forma de que se expresen. Y como sería difícil que alguien llegara a su casa y dijera, mira, te presento a mi compadre que es gay o que es homosexual, y yo que también lo soy, pero mi compadre está casado y yo también estoy casado, y él tiene hijos y yo también tengo hijos, y él cree en Dios y yo también creo en Dios, y él practica una religión y yo practico otra, y él se dice muy moralista y yo también, y entonces ahí empiezan los conflictos, de tal manera que hay que buscar una forma de que finalmente se cumplan pues con las dos variables, la variable social de esa moralidad que nuestra cultura tanto ha promovido, pero también de esa expresión comportamental que tiene que ver con tu gusto, con tu placer, con tu necesidad y por supuesto con tu orientación. Y entonces estos hombres son muy simpáticos, son muy amigos, fíjense cómo y este comentario hay que tomarlo pues con la reserva necesaria, porque muchas veces está usted desayunando, comiendo, cenando, conviviendo y basta una llamada de su querido compadre o de su querido amigo para que tire absolutamente todo, incluyendo los compromisos que usted ya había adquirido con su pareja y con sus hijos, porque está primero su querido amigo o su querido compadre. Oye, pero quedaste a llevar a los niños al parque, ahorita regreso. Y llega el compadre con él, se pegan un abrazo tan sabroso que ya los envidiarían muchos en un encuentro erótico y se alejan. Y entonces no solamente se alejan, sino que la esposa es, bueno, ya quisiera yo que me tocara, me abrazara y tuviese esas manifestaciones de afecto conmigo, así como las tiene con su compadre o con su amigo. ¿Qué tan frecuente es esto? Bueno, pues usted seguramente que me está escuchando ya identificó a alguien que así es, o a muchos que así son, o incluso usted mismo o usted misma. Porque finalmente hay que recordar que de lo que estoy hablando es de esas expresiones comportamentales de la sexualidad que están encubiertas, así como si fuera espionaje y contraespionaje. Es decir, no se besan en público, se abrazan, bromean, pero las expresiones probablemente se den en la soledad, en la intimidad de esa privacidad que implica la expresión erótica de estos afectos. Entonces, ¿es frecuente? Sí, sí es frecuente. Oiga, pero están casados. Una cosa es que estén casados y otra cosa es que tengan hijos y otra cosa es que tengan orientación homosexual y otra cosa es que se animen a expresarlo, por lo menos entre ellos mismos y en privado, pero también llega el momento en que lo pueden hacer de manera pública y pueden justificarse que están borrachos. Por ejemplo, hay veces que los hombres, en una expresión de afecto muy auténtico, se besan en los labios. Y entonces, bueno, es que así es él, es que es muy bromista. Pero no significa que porque se besen en los labios necesariamente tienen orientación homosexual, pero sí tienen una práctica que en nuestra cultura implica homosexualidad. Y habría que establecer esa línea, esa diferencia de lo que es una práctica y de lo que es una orientación, pero al final pocos te la van a comprar como que es que eres muy extrovertido, es que algo te pasa y algo te mueve y sobre todo algo te gusta. Y entonces en ocasiones el mejor pretexto es tomarse 2, 3 botes de cerveza con ese pretexto de que estaba borracho, de que no sabe lo que hace y que con una cerveza se pone loco y entonces saca a pasear pues a su orientación que trae guardada. ¿Es frecuente? Sí, sí es frecuente y lo estoy comentando porque en ocasiones, repito, la familia, los hijos y sobre todo la esposa dice es que yo quisiera, así como por ejemplo hay hombres
que todos los días limpian el carro 20 veces, y hay mujeres que dicen, yo quisiera que así como toca el carro me tocara a mí. Bueno, pues hay mujeres que dicen, así como abraza a su amigo o a mi compadre, así quisiera que me abrazara. Así como se le van los ojos en cuanto llega mi compadre, y cuando se le van los ojos cuando llega ese amigo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto vínculo? ¿Y por qué dejar la familia tirada y dejar a la pareja tirada y dejar los compromisos tirados? Porque déjeme decirle que hay quienes en este fin de semana o en el periodo vacacional o cuando les da la gana, se arrancan, incluso el que tiene poder adquisitivo, pues se va a Estados Unidos. ¿Y dónde anda? Con su compadre. Y andan siempre juntos. No significa, esto hay que decirlo, no significa necesariamente que todos los compadrazgos impliquen erotismo. Estamos hablando de esos casos que incluso no necesitas tener un compadrazgo, pero sí un vínculo. Hay que recordar que cuando hablamos de la intimidad, hablamos de la amistad, porque uno de los elementos de la intimidad es la amistad. Y a veces la amistad va un poco más allá y toca el terreno de la erotización. Así es que tampoco nos confundamos y no generalicemos, pero sí es muy frecuente que haya expresiones homosexuales y prácticas homosexuales que están encubiertas en una amistad pues muy ferviente, muy fervorosa, muy evidente, pero sobre todo muy impactante para las familias. ¿Cómo ves? Desde luego, y sin duda a quien reviste la principal preocupación o el principal impacto es justamente a la esposa y a los hijos. Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado alguna historia de mujeres que deciden romper un matrimonio cuando se dan cuenta que el esposo es gay? Después de quién sabe cuántos años, Después de cuántos años, Sí. y que lo sorprende a lo mejor por ahí en pleno acurruco, con el compadre, con el vecino, con el amigo, y los hijos que se vuelven hasta homofóbicos. Claro. Yo creo que todo eso tiene una repercusión muy, muy negativa, y es ahí cuando debemos obligarnos a entender la madurez de aceptar nuestra orientación sexual para no perjudicar a terceras personas, porque resulta que gracias a tantos y tantos homosexuales de closet, pues entonces gran parte de la comunidad los tilda de sucios, de cochinos, de chuecos, de tramposos, de engañadores, de promiscuos y de tantas y tantas cosas, ¿no? Cuando finalmente la orientación sexual es una forma, un estilo de vida muy particular, donde no necesariamente el hombre se cree la mujer, simplemente sabe que le gustan los hombres y que esa es su definición de vida. Fíjate que es muy interesante porque eso nos da pie para platicar después sobre lo que es el transvestismo, el transexualismo y la transexualidad. Estamos hablando de algo que se llama disforia de género. Ahorita hablé de una práctica y la homosexualidad es una orientación, pero una cosa es tener efectivamente, hay una pregunta muy recurrente, es que, ¿y son gays? Sí, ¿y quién es el hombre? ¿Y quién es la mujer? Sí, siempre Claro, se tiende a eso, porque ¿no? se llega, la ignorancia es la peor enfermedad que precisamente hay que combatirla con estas cápsulas de ciencia. Claro. Pero bueno, hoy hablé de esto, de esos hombres que tienen prácticas homosexuales, que incluso puede ser que no tengan orientación homosexual, pero la práctica sí la tienen, y habrá quienes tienen las dos, la orientación homosexual y la práctica homosexual. Efectivamente están casados, tienen hijos, tienen un nombre, tienen lo que usted quiera, pero también tienen derecho a hacer esa expresión. Y bueno, vienen aquí los famosos daños colaterales, que de eso y de otras cosas más podemos platicar, pero esto será hasta pronto. ADN Informativo MX presentó a David Uriarte con Sexualidad y Ciencia.